cada lugar del planeta termina influyendo en vos. Para Argentina, Latinoamérica y el mundo, el reporte de salud internacional con la colaboración de Mario Rovere y José Carlos Escudero. Algunos llaman efecto mariposa, digamos, ¿no? Esto de que una mariposa aletea en un rincón del planeta y produce una tormenta en el otro extremo. Uno empieza a pelear y después ve qué pasa, que no es poca cosa. Es una producción de Sanos de la Azotea para la red de comunicadores del Mercosur. Para el reporte de salud internacional vamos a charlar como lo veníamos haciendo con José Carlos Escudero. Bueno, él es médico sanitarista, sociólogo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján, también profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata, sobre todo, ¿no?, con este momento que estamos viviendo en el planeta con la pandemia del COVID, pero que como siempre ocurre, ¿no?, con la salud y esa dimensión amplia, también vamos a intentar charlar no sobre la economía y los efectos, ¿no?, que viene generando esta pandemia. Bueno, en principio, buenos días, y cómo venís viendo, ¿no?, este momento de la pandemia. Mira, la pandemia está en general vencida porque, por suerte, a diferencia de la vieja pandemia de 1918, ahora hemos tenido sobre todo buenísimas vacunas, y eso se consiguió que las cifras de enfermos, muertos, etcétera, bajara muchísimo, por suerte, en todo el mundo. Así que pensamos que esta pandemia lo que va a producir es que el virus COVID se suma a los virus que tenemos que combatir todos los años, como los virus de la gripe, y de eso no pasa. Así que con respecto a la pandemia, las noticias son buenas. Estamos en ese momento tan ansiado, ¿no?, de alguna forma, después de todo. Este sería como el tercer año, ¿no?, de la pandemia del COVID, así que... El tercer año, exactamente. Vos sabés, José Carlos, que lo que queríamos charlar es algo que vos lo venís planteando hace bastante tiempo, que tiene que ver, ¿no?, con qué hacemos, ¿no?, con la distribución de la riqueza, qué hacemos con los impuestos que hay que cobrarle a los ricos, que vos lo venís diciendo. ¿Cómo ves el escenario en este momento, ¿no?, con esto? Lo que la pandemia hizo fue aumentar la injusticia social, aumentar la distancia entre pobres y ricos, hacer que los ricos paguen cada vez menos impuestos, generar un fenómeno como el que ahora observamos de inflación en todo el mundo. En todo el mundo está existiendo una inflación que en muchos países hacía décadas que no existía. Está existiendo ahora. Hablo de países capitalistas centrales. Entonces, si vos tenés inflación, a gente que vive de su jubilación, vive de su trabajo, tiene ingreso fijo, y producís inflación, eso aumenta la injusticia social, y por otro lado, los súper ricos cada vez han aumentado más su riqueza en estos tiempos de pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. En términos de lo cotidiano, uno ve con mucha preocupación, ¿no?, lo que ocurre con los alimentos, ¿no? Eso es terrible, sobre todo con alimentos, pero también con la compra de cualquier objeto que dependa de un salario fijo en un contexto de inflación. Y repito, esto está pasando en los países más ricos y centrales del mundo. Está pasando ahora. Hay cifras de inflación que no se observaban desde hace 30 años, o que en unos países donde no se observaron nunca, y está pasando eso ahora. ¿Cómo es ese escenario, digamos, en la Argentina, ¿no? Tenemos la pandemia casi derrotada, pero, ¿no?, la salud vive en nosotros todos los días, ¿no? El problema de Argentina es que tiene fenómenos de inflación especialmente marcados
comparados con países, por ejemplo, europeos, porque los precios en gran parte son decididos por grandes empresas capitalistas. La capacidad del Estado de controlar el aumento de precio de las empresas privadas en la Argentina es muy baja, una baja capacidad de controlar las superganancias, que es una especie de cadena de ver cuál es el tipo de empresa capitalista que aumenta más y que hace que otra empresa capitalista, que en términos de beneficio económico no precisaría, aumenta también los precios. Argentina controla muy poco los precios de los productos que dependen de la sobrevida de la gente. O sea que llevándote a ese plano, ¿no? que en estos años tomó tanta importancia, ¿no? Y que incluso tomó un valor que a veces nos cuesta como sociedad darle a la salud. Me refiero puntualmente a los cuidados, ¿no? A todos los cuidados que hicimos. Estamos arrancando, bueno, ya estamos en otoño y en breve estaremos nuevamente en el invierno, que es ese momento donde aparecen todo tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Que incluso con esos cuidados que tuvimos individuales y colectivos, casi que habían un poco desaparecido. ¿Cómo ves ese escenario, no, de diario, en un momento donde, bueno, obviamente los cuidados ya no son los mismos, ¿no? Lo que pasa es que los países del mundo que tienen muy buen nivel de salud, estoy hablando de los países súper desarrollados en Europa, otros países como Japón y Singapur, países obviamente ricos que tienen muy buen nivel de salud, también cobran muchos impuestos. Entonces, con los impuestos que cobran, pueden financiar sistemas de salud donde la falta de dinero no es un limitante para obtener atención de salud. El problema de Argentina, uno de los varios problemas, es que Argentina a sus ricos les cobra muy poco impuesto. Esto va en contra de lo que los mercenarios que uno ve en la televisión dicen todo el día. Estoy hablando de los economistas mercenarios, pero el cobro de impuestos de Argentina a su población podría ser bastante mayor y entonces habría más plata para medidas sociales, entre ellas medidas de salud desmercantilizadas, financiadas con más impuestos que se cobran a los ricos. Esto que vos venís planteando, ¿no? O un salario universal o algún tipo de medidas que impacten directamente en la salud de nuestro pueblo, ¿no? Así es. Y mientras tanto, una cosa que muchísimos argentinos, es decir, una cantidad abrumadora de argentinos no saben, es que Cuba, que es un país pobre, bloqueado, agredido de muchísimas formas, tiene un sistema de salud mejor que el argentino, y los cubanos y las cubanas viven en promedio 2 años más que los argentinos y las argentinas. Así que en Argentina hay mejores teléfonos celulares que en Cuba, pero en Cuba hay más longevidad, mucha más, 2 años más de longevidad por cubana o cubano que en la Argentina. Ese es un enorme mérito que yo jamás se lo escuché a decir a nadie, pero que como existe Internet, uno puede meterse en Internet y buscar las cifras de longevidad de los países, y Cuba, la Cuba pobre, etcétera, bloqueada, nos gana por 2 años. Ha llegado la hora de ver cómo encaramos lo que queda, ¿no? del gobierno de Alberto Fernández y también de la salud, ¿no? Después de estos años donde, ¿no?, una pandemia te altera el sistema de salud inevitablemente. Argentina vacunó mucho y bien. Argentina tuvo la sensatez de vacunar con primera dosis de donde conseguía la vacuna. Canadá hizo lo mismo. Lo que más cuenta es tener una primera dosis que pesa más para la morbilidad y la mortalidad. Mejor tener muchas primeras dosis que tener primera y segunda dosis.
Argentina y Canadá vacunaron primera dosis para todo el mundo, que vemos que ha sido una medida muy sensata. Y los niveles de vacunación de Argentina ahora, junto con los de Chile y Uruguay, son los mejores de América Latina y son superiores a muchísimos países europeos en este momento. José Carlos, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo de acá desde Mar del Plata, desde Sanos de la Azotea. Un gran saludo para vos. Buen día, hasta luego.